Y de la campaña de Maribel Gordón también se mantiene William Hughes. Es importante aclarar que se extendió invitación a todos los representantes de las distintas campañas a la presidencia de la República, incluyendo el partido RM, quienes declinaron la invitación. Para la moderación de este panel, invitamos al profesor Edwin Cabrera. Nos mantenemos en gestión pública, panel número 2, primera ronda, programa de invalidez, vejez y muerte, Caja de Seguro Social. Profesor, ya estamos listos. Gracias, Marco. Buenas tardes a todos y a todas. Y la ventaja de ir de segundo es que ya se sabe cómo es la dinámica. Y sobre todo que varios son los que repiten, ya sabemos cuál es el mecanismo. Creo que vamos a volver a poner las preguntas por 10 segundos. No entiendo los 10 segundos, pero allí las tienen para que las vayan conociendo. Y dicho eso, podríamos iniciar de inmediato con la ruleta. Me siento en el casino. La pregunta número 7, que es para el representante de la campaña de José Gabriel Carrizo. En los cambios necesarios que requiere la Ley 51, ustedes como campaña tienen contemplado hacer modificaciones estructurales que consideren una despolitización, una mayor transparencia, eficacia y eficiencia en el uso de los recursos. Muchas gracias. Efectivamente, está planteado hacer eficiente la Caja de Seguro Social. Si eso tiene que pasar por una revisión de, por ejemplo, el nivel de organización de la empresa más grande que tenemos en Panamá, entendiendo por el nivel de facturación, por el número de trabajadores y por el mercado que atiende, o sea, la atención de la población panameña, eso es necesario que se haga una institución eficiente, contando con tecnología de punta que existe en este mundo y tenemos en Panamá, de manera que todos los asegurados, sus dependientes, puedan recibir la atención, el servicio que se merecen. Y por supuesto, también eso pasa por revisar la actividad productiva que realizan algunos recursos de la Caja de Seguro Social con rendimientos que pudieran ser superiores y que hoy son muy bajos. De manera que la Caja de Seguro Social sí tiene un potencial para poder atender sus requerimientos, los requerimientos de la población, pero hacerlo de manera muy eficiente, cosa que hoy no tenemos y que queremos superar. Y eso es el planteamiento que estamos haciendo para que la población panameña tenga las medicinas a tiempo, los atiendan oportunamente y le puedan brindar todos los servicios que se merecen. Le agradezco a Guillermo Salazar la respuesta. Vamos con la ruleta. La número 6. Adicional a la problemática existente en el programa de invalidez, vejez y muerte, ¿qué acciones se tienen contempladas para hacer más eficiente a la Caja de Seguro Social? Corresponde la respuesta para Marco Fernández de la campaña de Martín Torrijos. Ok, muchas gracias. Realidad y propuesta se llamaba este panel, ¿no? Vamos un poco con la realidad. La realidad es que hoy me comentaba, todos los programas tienen déficit, no solo el de invalidez, vejez y muerte, el de salud, etc. Por tanto, esa reestructuración global es indispensable, que tiene que pasar por la separación de salud y pensiones. Eso
Se va a hacer tarde o temprano. Eso es cuestión de tiempo. Mientras más demoremos, mayor es el problema. Obviamente hay un tema de falta de información. Yo tengo la tesis o la hipótesis de que la falta de información en el sector público no es el resultado de mala administración, sino de una estrategia. Una estrategia de que no nos enteremos los ciudadanos cuál es el verdadero problema de cada uno de los programas. Hoy tuve una reunión en la mañana, poco voy a hablar en términos de primera persona. 3 analistas me dieron 3 cifras diferentes del déficit. Y solo el déficit pensional. El que más bajito me la dio fue 940 millones para el próximo año. El otro 1.200. Y cuando a ti se te pierden 300 millones en un café, tú estás en problemas. Y eso fue lo que nos pasó hoy en la mañana. ¿Cómo proyectamos fiscalmente lo que decíamos aquí, que vamos a conversar sobre el ajuste fiscal, cuando hay 300 en la mesa que se me quedaron? Digo, yo creo que esto es estratégico. Y además, personalmente creo que no es necesario confiscar las cuentas individuales que tienen los jóvenes en este país. A los jóvenes que queremos darle oportunidades, por otro lado, le queremos confiscar las cuentas. Simplemente hay que financiar el déficit pensional del sistema solidario con una deuda interna pagada por el sistema de cuenta individual. Podemos seguir conversando. Bien. Vamos a la ruleta, por favor. La número 4. De no aplicar medidas paramétricas, ¿cómo resolverán la insolvencia al programa de invalidez, vejez y muerte? Esta pregunta le corresponde responderla a José Isabel Blandón, de la campaña de Rómulo Rux. Gracias. Mire, yo quisiera empezar por poner más en contexto la pregunta, porque siempre hemos planteado que la discusión va más allá del tema del Fondo Invalidez, Vejez y Muerte. Nosotros tenemos que el problema de la seguridad social en su conjunto. ¿Cuál es la realidad hoy en día de Panamá? Y lo planteaba el expositor del BID al principio. Más de la mitad de los panameños que hoy en día llegan a la edad de jubilación que establece la ley no se jubilan porque nunca cotizaron o no cotizaron lo suficiente a la Caja del Seguro Social. El programa IBM es para la mitad de la población que sí cumple con los parámetros para tener derecho a una jubilación. De esa mitad que sí llega a jubilarse, más de la mitad recibe una jubilación que está muy por debajo del salario mínimo del país. Esa es la realidad del sistema de pensiones en Panamá. Cuando aquí se hizo la reforma en el 2005, hubo un estudio que hizo el señor Carmelo Mesa Lago, donde planteaba que no solamente había que ver medidas paramétricas, sino que también había que ver el tema de la pensión asistencial para aquellos que no llegaban a jubilarse y que es hoy en día 100 a los 70, 100 a los 65, 120 a los 65, perdón, y ver el tema de cómo promover el pago, la afiliación de los que son hoy en día independientes. Nada de eso se vio y se tenía que ver y hay que abordarlo. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es que si tú haces una reforma paramétrica hoy en día, lo que estás haciendo es sacar del sistema más gente de la que hoy en día está fuera del sistema. Entonces hay que buscar la manera en que el Estado logre financiar el déficit que está ahora mismo sin que sea el asegurado el que termine cargando el peso de esa reforma. Gracias. Vamos a la ruleta, por favor. La número 2. Actuarán con rapidez y decisión para evitar el colapso del programa de invalidez, vejez y muerte. ¿Qué medidas se tienen programadas? La pregunta es para Aida Michelle Maduro, de la campaña de Mérito Garrocha. Me puedo sentar aquí a contestar todas las anteriores. Y quiero comenzar por esta, porque en efecto, el programa de IBM sí requiere una atención inmediata y tan drástica como que los fondos para el pago de las pensiones
pueden tener dificultades a partir del segundo semestre de este año. Y eso va a ser ya cuando han pasado las elecciones y que sea el que sea el próximo gobierno va a tener que afrontarlo. Por tanto, para eso sí se requiere una inyección inmediata, solamente para cubrir las pensiones, que debe estar por el orden de unos 1.000 millones de dólares, pero no solamente para el semestre, sino para cubrir al menos parte del año entrante, mientras se toman las medidas que sean de carácter permanente y que sean de carácter sostenible. En efecto, el sistema requiere una reingeniería total de la institución, requiere reformas de la Ley 51 para poder gestionar mejores inversiones y darle sostenibilidad a todos los pilares. Ahora mismo están en déficit 2 pilares de la institución, que son el de maternidad y enfermedad y el de IBM. Esto no tiene nada que ver con el sistema de pensiones y no se ha contemplado en ningún momento que se unan los fondos de pensiones, pero sí tener un programa más robusto de pensiones en general. Por supuesto, que sea más y que sea sostenible en el tiempo. Tratar de mantener una situación que ya se ha comprobado numéricamente que no es sostenible, pues sin duda requiere una reingeniería, y eso me estoy refiriendo específicamente a si se deben abordar o no medidas paramétricas. Las paramétricas son uno de los factores que deben abordarse para el tema de la sostenibilidad de las pensiones a largo plazo. Gracias. Vamos a la ruleta. La número 5. ¿Cuál es su posición ante la propuesta de los 3 pilares del CONEP? La pregunta es para Ernesto Bazán, de la campaña de Ricardo Lombardo. Sí, gracias. Bueno, tengo la suerte de conocer la propuesta de CONEP y primero que nada creo que hay que decir que ha sido bien trabajada, bien intencionada, pero tendría algunas sugerencias, ¿no? La primera es que esa propuesta, en su primer pilar, establece una pensión mínima universal. La pensión mínima universal no la podemos pagar, es impagable, no hay recursos. Es decir, la pensión mínima universal incluye los que se pensionan y los que no se pensionan, parte de los que hoy en día son 120 a los 65. Entonces, uno de los puntos importantes de esa propuesta es, primero, establecer los fondos específicos para esa pensión mínima universal, porque de lo contrario, eso termina debilitando el sistema porque termina absorbiendo recursos que va para otros, digamos, otros sistemas, ¿no? Otra observación que tengo, porque el segundo pilar, para los que no la conocen, el primer pilar es la pensión mínima universal, el segundo pilar es el de los aportes individuales, ¿no? Entonces, la verdad es que eso requiere muchos esfuerzos porque no estamos preparados para poder administrar las pensiones individuales. Es decir, lo primero que necesitamos es un buen administrador. La Caja de Seguro Social lamentablemente no lo es. Segundo, un regulador. Lamentablemente no tenemos regulador. Y con relación al tercer pilar, que son los aportes adicionales, eso se convierte en un obstáculo porque mucha gente percibe, o sea, hay mucha decepción en el sistema de pensiones, percibe que eso es parte de una privatización del sistema de pensiones. Y ese es un obstáculo para su viabilidad. Gracias. Gracias. Vamos a la ruleta. La número 8. ¿Qué planes tienen como campaña para atender un efecto resultante de la situación económica del país? La informalidad, que hoy representa más del 50%. ¿Se cuenta con un plan para incorporar masivamente a los informales? Sí. La pregunta para Zulay Rodríguez, de su propia campaña. Por supuesto. Yo he leído este libro de Felipe Argote, de adelante para atrás y de atrás para adelante. Y aquí él establece varias soluciones y me han gustado. Y una de ellas es formalizar a los informales. Por ejemplo, nos habló de Uber.
¿Cuántos mensajeros en moto hay en este momento? 18,000 aproximadamente. Pero yo hablé con el sector transporte y me dijo que 23,000 ellos calculan. ¿Qué quiere decir eso? Que en 12 años que empezó Uber, ¿saben cuánto han dejado de pagar en impuestos? Más de 2,000 millones de dólares. Eso no nos hubiera servido a nosotros para ayudar a la Caja del Seguro Social, porque hay un sistema en este momento que informático que opera en España, que opera en Estados Unidos y pagan 0 impuestos aquí. ¿Ya? Tenemos los marinos extranjeros. ¿Cuántos barcos panameños con bandera nuestra tenemos? 9,500. Y esto me lo dijo mi asesor político Paco Carreira. ¿Cuántos empleados o marinos y otros oficiales hay alrededor? Como 200,000 en esos barcos. ¿Cuánto le pagan al Estado? 0. 0. Pero si estos fueran marinos, ojo, que no pagan impuestos y lo hicieran de manera voluntaria, podrían entrar al fisco casi 3,000 millones de dólares. Claro que hay que hacerlo. Entonces, los puertos, muchos de ellos, y en zona franca, tampoco pagan impuestos. Estamos hablando alrededor de 6,000 millones de dólares. Citando a... Gracias. Gracias. Y la pregunta número 1. ¿Cuál es la estrategia de la campaña para resolver el inminente colapso del programa de invalidez, vejez y muerte de la Caja de Seguro Social? Para el profesor William Hughes, de la campaña Maribel Gordón. Bueno, el conferencista que inició nos hizo toda una serie de descripción de problemas, pero no nos habló de las causas. Por supuesto, el tiempo no se lo permitía. Pero aquí el problema fundamental es las causas. Yo quiero resolver un problema, necesito saber sus causas. Hay una filosofía equivocada, y es que las pensiones se las tienen que pagar quienes las reciben, y eso es equivocado. Desde su fundación, las pensiones son el reconocimiento al trabajo que por toda una vida que han hecho los trabajadores y que al final de su vida ya no pueden continuar trabajando y nosotros no lo podemos dejar en la indefensión. Aquí hay una filosofía de que, bueno, tú cobras lo que pagas y si tú pagas 0, entonces no cobras. Esa filosofía se ejecutó también en el año 2005. Aquí hay un problema fundamental. La separación del sistema solidario en los llamados 2 pilares. Cuando usted separó y eso lo hizo el gobierno de Martín Torrijos, ocurre que se le cerró la entrada al sistema solidario. No hay recursos, no entran recursos, pero las pensiones continúan saliendo. ¿Cómo no va a haber un déficit en ese sistema? Entonces, nuestra propuesta es unificar los 2 sistemas, enfrentar el problema de la evasión. Hoy día, las estimaciones que nosotros tenemos, aquí hay un trabajo, nosotros siempre sustentamos con investigación. 8,000 millones de dólares la evasión del sector empresarial. El tema de la moratoria, más de 400 millones de dólares, incluyendo lo que sacó el sistema, porque pasaba mucho tiempo y no cobraban, y no pagaban. El tema de la evasión con relación a sectores que no están contribuyendo. Y nosotros tenemos que mejorar el tema del empleo, cambiar el modelo económico para efecto de que produzca más empleo, mejores salarios y se fortalezca el sistema de pensiones. Esa es la propuesta que nosotros estamos haciendo. Gracias. Continuamos entonces con la ruleta con el siguiente bloque. A ver si... Estas son las preguntas para este bloque que tiene que ver con la simplificación de trámites. No sé si es un dolor de cabeza. Vamos a ver si es verdad. Vamos con la ruleta. La pregunta número 3. ¿En cuáles instituciones y trámites han contemplado aplicar el concepto de ventanilla única? ¿Qué propuestas y metas se han establecido? Don Guillermo Salazar, ¿quién es de la campaña de José Gabriel Carrizo?
Muchas gracias. Hace un momento decíamos que en el caso del Seguro Social habría que buscar la eficiencia sobre la base de los registros y de la información. Eso compete también a las otras instituciones del Estado. Nosotros tenemos dificultad, por ejemplo, el Pajisalvo del IDAN. Hay que ir a la ventanilla del IDAN a buscarlo. Cuando quiero trasladar e inscribir una escritura, entonces tengo que ir a buscar un papelito que me cobran un balboa, pero que me toma varias horas poder obtener ese papelito. Ese tipo de sistemas tienen que ser cambiados, modificados, aplicando tecnología como debe ser, y por esa razón es que no solamente pensamos en la ventanilla única, sino el intercambio de información entre las distintas instituciones. Yo solamente he mencionado dos, pero tenemos un conjunto de instituciones en donde para cualquier trámite hay que realizar visitas a cada una de esas instituciones, pero la información la tienen ellos y se la pueden transferir a la otra dependencia o la otra institución. Allí tenemos que resolver ese tema y la AIG estuvo trabajando en esa dirección y nos puede ayudar nuevamente porque tiene personal preparado, contamos con los recursos y lo que hace falta es la decisión. Y nosotros en nuestro plan de gobierno hemos planteado la agilización de los trámites en todas las dependencias gubernamentales de manera que sea eficaz y sea eficiente la expedición de esos trámites. Muchas gracias. Gracias. Vamos con la ruleta. La número 7. Principales componentes y metas de su Agenda Nacional Digital 2024-2029. ¿Qué pasos tienen contemplados y qué logros tienen proyectados? Pregunta para Marco Fernández de la campaña de Martín Torrijos. Yo tenía un profesor que me decía, esa es una excelente pregunta porque tengo la respuesta, ¿no? Y esto es una batería, voy a usar una batería porque ese no es mi área de... Pero que conste que no sabía las preguntas. No, por supuesto que no, después hablamos. Miren, nosotros hemos dividido, a ver, un truco un trick del sistema. Hemos dividido una matriz grande que tiene políticas que se producen por cambios iniciativas que se generan por cambio de políticas, iniciativas que se generan que necesitan dinero y algunas que necesitan ambas cosas. Entonces hemos llenado los cuadros, lo hemos pintado de colorcito para ver cuál. Y además, las que necesitan cambios de política, cuáles lo puede hacer el órgano ejecutivo y cuáles las necesitan además leyes de la República. Así tenemos un super cuadro ahí y hay un equipo que trabaja en cada una de las celdas. Aquí hay una celda que se llama la ingeniería del aparato gubernamental. Y esa celda tiene los siguientes elementos. Voy a la batería. Es transformación digital de procesos y servicios, reducir el número de trámites y requisitos. Mira lo de la ventanilla única, y ojalá no me lleve mucho tiempo. La ventanilla única es como la autopista cuando uno sale y llega a la pesa. Va muy rápido y al final el tranque viene en la ventanilla única. La ventanilla única no es un trámite, es un lugar donde ahí hay que hacer 10 trámites. O sea, los 10 trámites no se reducen, se reduce la presencia directa del individuo frente al Estado, pero ahí inmediatamente hay que buscar el papelito, el del IDAN y tal. Eso no se elimina del sistema en términos generales, salvo en algunos lados, Panamá Pacífico, etc. Ni siquiera Panamá Pacífico. Pero bueno, esa es otra historia. Bueno, modernización de Panamá Tramita, revivir Panamá Emprende. Muchas agencias tratan este problema, lo hacen bien. El Tribunal Electoral lo hace bastante bien, lo hace bastante bien pasaportes, lo hace bastante bien cedulación. Listo. La número 5. ¿Es la AIG el ente que puede llevar a cabo los cambios estructurales en el proceso de simplificación y digitalización de trámites públicos? Pregunta para José Isabel Blandón de la campaña Rómulo Rux. Bueno, nosotros planteamos en primer lugar
que existen dos instituciones ahora mismo que tienen que coordinarse mejor. Por un lado es la IG y la otra es la Secretaría de Digitalización de Procesos, que está adscrita al Ministerio de la Presidencia. En la experiencia nuestra en gestión pública, depende de quién esté administrando la IG puede ser un facilitador o puede ser un gran obstruccionista del proceso de digitalización a nivel del sector de gobierno. Nosotros sí tenemos que revisar esto, porque el elemento de discrecionalidad se presta para muchas cosas en cuanto a las aprobaciones que debe dar la Autoridad de Innovación Gubernamental. Creemos que da mucho pie a corrupción, quiero decirlo así claramente. Entonces, pero además, la experiencia también nos demuestra que aquí lo más importante es que haya voluntad de parte de quienes están dirigiendo las distintas instituciones del Estado de llevar adelante un proceso de digitalización. La pandemia lo demostró. A marchas forzadas y obligados por ello, se digitalizaron una gran cantidad de procesos como nunca antes se habían hecho. Hoy en día ya existen más de 200 procesos que están digitalizados, pero que no han empezado porque todavía no se le ha dado la voz de arranque, no se ha empezado a capacitar, no ha habido la voluntad de ejecutar esos 200 procesos que ya están listos en distintas instituciones. Incluso hay un ministerio, que es el Ministerio de Trabajo, que podría ser el primer ministerio digital, porque tiene casi todos sus procesos ya, o ya funcionando digitalmente, o con la posibilidad de funcionar digitalmente, pero no ha habido, de nuevo, la voluntad de parte de la cabeza de llevar adelante ese proceso de digitalización. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros nos hemos puesto como meta los primeros 100 días. La número 6. Mucha documentación requerida en trámites gubernamentales es expedida por otra institución oficial y no por el usuario. ¿Cómo piensan remediar esto? ¿Resultados esperados? La pregunta es para Aida Michelle Maduro, de la campaña Merito Marrocha. Creo que en todo este acontecer hemos sido víctimas de casualmente no digitalizar los procesos, porque digitalizar los procesos no solamente le va a dar agilidad, pero también le va a dar transparencia, también les da trazabilidad. Y eso se ha intentado en muchas ocasiones, no es la primera vez, porque los trámites en general en Panamá de cualquiera de las instituciones, y no tengo ni siquiera que diferenciarlos, son altamente burocráticos. Y si lo podemos poner, y yo creo que aquí hay muchos que participan, trate de aprobar un plano, a ver la cantidad de pasos que tiene que seguir y cuántos de esos van a llevar a la digitalización y cuántas instituciones intervienen en ese proceso. O sea que, y eso nos pasa igual en la caja del Seguro Social. Si nosotros pudiésemos tener todos los procesos digitales, a usted no le pedirían para ser miembro de la junta directiva que tiene que tener un pasisalvo que genera la misma institución y que usted tiene que ir a buscarlo a este piso y después tiene que ir al otro piso a buscarlo. Y eso es lo que nos pasa en esa y en muchas instituciones. Por ende, sí, la campaña sí tiene contemplado un estudio minucioso de cada uno de estos procesos que tenemos en el país, porque al final, cuando se hizo el tema del baile digital, tú tienes una base de datos de la población panameña. Esa base de datos de la población panameña debería ser universal para el resto de los trámites que se realizan en el país. Y eso no es nada del otro mundo, no es que no pueda ser realizable. Existe la tecnología, lo que nos está faltando es la voluntad para que esos procesos realmente se cumplan y se lleven a una realidad y no sigamos con temas de que tenemos sistemas que no se comunican y tenemos que la AIG realmente cumpla con su función y que no sea un proceso dilatado, como ha sucedido hasta el momento. Gracias. La número 2. ¿En cuáles sectores o procesos relacionados con la economía su equipo se enfocará para la simplificación y digitalización de trámites? Pregunta para Ernesto Bazán, de la campaña de Ricardo Lombana. Sí, muchas gracias. Estaba asustado porque pensaba que me iban a preguntar qué opino de otras propuestas, ¿no? Como la pregunta anterior. Pero bueno,
realmente como nosotros lo vemos es atacar a los procesos en sí. O sea, ¿cuál es el problema? El problema no es que los trámites se hacen en persona y que la digitalización es la solución. El problema, la causa raíz, es la discrecionalidad del funcionario público. Ese es realmente el problema. Nosotros podemos digitalizar todo, pero por más que digitalicemos, si sigue habiendo discrecionalidad del funcionario público para darle el check a esos trámites que uno envía por internet o por una plataforma, no hemos resuelto el problema. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la propuesta? Revisar los procesos, desde los macroprocesos más grandes hacia los más pequeños, con, digamos, un champion, un encargado de cada entidad que revise los procesos y que comencemos por la agilización de los procesos, quitando discrecionalidad al funcionario, quitando discrecionalidad. La AIG tiene que cumplir su labor facilitadora, pero necesitamos, por lo menos es lo que pensamos nosotros, que debe haber un organismo supervisor. ¿Okay? Porque la AIG no puede ser juez y parte. Tiene que haber alguien que equilibre y que haga el contrapeso. Luego que los procesos son ágiles, la digitalización es una buena herramienta que nos ayuda para la eficacia. Hoy en día nosotros regresamos de viaje a Panamá, regresamos a Tocumen y tenemos que llenar un formulario que tranquilamente podría ser digital y que podría ser mucho más eficiente y que yo creo que no hay otro país en donde se haga todavía de esa manera, ¿no? Entonces, hoy en día, si contratamos a un trabajador, tenemos que hacer que él vaya al Ministerio de Trabajo para que le aprueben su contrato de trabajo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ¿qué problema tienen? Gracias. La número 4. Las buenas prácticas son la mejor referencia para cambios positivos. Los afiliados al CIACAP tienen acceso a sus estados de cuenta de manera online 24/7, lo cual genera transparencia y confianza. Pueden trasladar la experiencia del CIACAP al sistema de invalidez, vejez y muertes. Zulay Rodríguez, de su propia candidatura. Es que una cosa es la simplificación de los trámites, digitalización, seguimiento, monitoreo, y otra cosa es el IBM, en las jubilaciones del sistema solidario. Esto es sumamente complejo, profesor, y todo lo que nos están viendo. En Ley 51 del 27 de diciembre del 2005, se cambia el sistema solidario a cuentas individuales o sistema mixto. Con el sistema solidario nos jubilamos con el 60% y son las generaciones de abajo las que sostienen a las generaciones que entran. Pero las de cuentas individuales solamente, y eso lo dice Felipe Argote, economista, no Zulay Rodríguez, señalan que los menores de 49 años se van a jubilar con un 20% de sus aportaciones. Entonces yo no puedo comparar algo digital o de tratar de simplificar trámites en municipios, en el IDAN, Contraloría para que le pague a los proveedores y buscar sobre todo la fórmula para que las personas puedan hacer o agilizar su trámite comparado con el IBM. El IBM nosotros debemos retornar al sistema solidario, porque si no, los pobres jóvenes en el 2027 no se van a poder jubilar. $1,000, sistema solidario, me jubilo con $600. Pero si yo me voy con el de cuentas individuales, ¿con cuánto me voy a jubilar? $200. Gracias, Martín Torrijos. Condenaste a los pobres jóvenes con esto. Entonces, esta es una reforma que nosotros tenemos que volver y para que los jóvenes realmente se puedan jubilar. Gracias. La pregunta número 1. ¿Cuál es su propuesta integral para corregir la dilación y duplicidad de los trámites gubernamentales? ¿Cuáles metas se han trazado al respecto? Para William Hughes, de la campaña de Maribel Gordón. Bueno, lo primero es tratar de establecer a dónde es que existen las duplicidades.
¿verdad? Porque ahí se está haciendo una afirmación. Siempre es conveniente agilizar los procesos. Eso no hay discusión. Si yo voy a hacer un trámite de mi jubilación, yo quisiera que fuera rápido, ¿sí o no? ¿Verdad? No que me esperaran 3, 4, 5 meses para que entonces se ejerciera eso. Entonces, el tema de los trámites, sin duda, son necesarios, agilizarlos. Pero hay diferenciación. Si yo voy a hacer un estudio de impacto ambiental, entonces el trámite es diferente. ¿Verdad? Yo no puedo decir, no, eso tiene que hacerlo rápido. No, en el año 2010, cuando la minera presentó su estudio de impacto ambiental, tenía 17,000 páginas y la ANAM no tenía capacidad para hacer ese estudio y tuvo que contratar una empresa para que lo hiciera. Entonces nosotros ¿qué decimos? ¿Hacemos una ventanilla única? ¿Aceleramos los trámites? No, es que tú tienes que entregar ese informe en un mes para hacer... No, todos los procesos son diferenciados. Por ejemplo, yo pensaba, ¿por qué no hacemos una ventanilla única en la Corte Suprema de Justicia? Porque allá hay cantidad de trámites atrasados, ¿o no? La demanda de inconstitucionalidad no demoró 20 años. ¿Cuántos procesos están allí atrasados? Pero ¿por qué entonces solo nos vinculamos al tema de la administración pública, al tema de gobierno? No, nosotros tenemos que acelerar eso en todos los casos. Pero esto tiene que ser visto desde el punto de vista integral, no focalizado aquí y allá. Nosotros necesitamos desarrollar acciones de manera tal que nuestra visión de país tenga coherencia. Hasta ahora yo no he visto que haya un planteamiento sobre visión de país. Nuestra propuesta sí la tiene. Gracias. ¿Qué me dice la producción? ¿Tenemos tiempo? Por supuesto que sí. Tenemos 5 minutos, entonces vamos con la ruleta para a ver a quién se le va a preguntar. Así es, ¿no? No, eso es trampa. Zulay Rodríguez. Eso es trampa. La lotería. A ver, Zulay Rodríguez, quien pues es candidata a la presidencia de la República, actualmente es diputada, también aspira a la alcaldía de San Miguelito y nuevamente a reelegirse como diputada. ¿Cuál sería una revisión integral que le haría al sistema? Muchos, incluso varios de los expositores aquí, a cada momento nos hablan a los panameños del sistema. Hay que revisar el sistema. ¿Cuál sería esa revisión? ¿Pero cuál sistema? ¿El sistema institucionalmente, integrado de administrativo de jubilaciones u hospitales? Institucionalmente, el Estado panameño. De la Caja del Seguro Social. No, el Estado panameño. Ok. Bueno, el Estado es burocrático, el Estado es corrupto y el Estado, lastimosamente, cuando emplea a las personas, no lo hace por meritocracia. Generalmente, cuando nosotros vemos, ellos utilizan un plan y cuando viene el gobierno nuevo, lo cambia totalmente. Y yo lo vi con las licitaciones. Dijeron, no vamos a emplear más empresas corruptas. Pero hubo un diputado, que es el señor Vinicio Robinson, se opuso y tenía mayoría y volvieron a emplear a Odebrecht. ¿Ya? Entonces, Odebrecht ahorita mismo lo tenemos, que no nos paga la multa de 200 y pico de millones cuando se llevaron más de 9,000 millones de dólares porque dice que el Estado no le da obras. Entonces, estos criterios que nosotros estamos viendo de la alta ineficiencia, incapacidad del Estado para poder manejar las funciones públicas y administrativas, hay que cambiarlo. Por ejemplo, la gente se queja de la Contraloría. ¿Qué está pasando con la Contraloría en este momento? No hay revisión de lo que son el manejo de las finanzas públicas. Hay una descentralización paralela que se establece que le dieron a unos alcaldes y otros representantes y a otros no. Entonces, ¿quiénes han sido investigados en este momento? Entonces, es algo sumamente complejo. Yo no voy a hablar por mí, pero voy a hablar de casos de alto perfil en que han quedado. En nada.
¿Odebrecht cuánto se llevó? ¿Investigaron? No. ¿Cuánto se han llevado otras personas en otros gobiernos? Miles de millones de dólares que servirían para pagar lo que es la deuda externa y ayudar a crear más empleo. Entonces, hay que cambiar todo esto desde el inicio, pero tiene que ser con gente que se atreva, gente que sea... Hay que cambiar desde el inicio o desde el inicio. Ah, desde el inicio. Ok. Bien. Ahora sí entendí. Vamos a la siguiente, que nos quedan todavía un par de minutos y podemos hacer otra pregunta. No, pero no vino, el señor Martinelli no vino, ¿no? Se excusaron. Me gustaría preguntarle, claro que sí. No tengo el número de la embajada acá de Nicaragua. La pregunta es para la campaña Rómulo Rux, estando aquí José y Blandón. Una reforma constitucional para Blandón, quien conoce esto muy bien, ¿es importante o es urgente? Y en cualesquiera de las dos, ¿cuáles serían los temas para la campaña de Rómulo Rux? ¿Importante o urgente primero? Yo creo que es importante y que es urgente. Nosotros estamos planteando dentro del plan de gobierno que debe convocarse a una asamblea constituyente para un cambio constitucional. Hay que aclarar que al final, más allá de la agenda que pueda tener el presidente con respecto a los cambios que se deben hacer, eso va a ser un tema de la asamblea constituyente y de los constituyentes que se escojan cuáles van a ser los cambios que se harán. Pero nosotros pensaríamos que en general los cambios principales tienen que ser a los tres órganos del Estado, principalmente la Asamblea Nacional, cambiar la forma en que se escogen los diputados, en vez de diputados circuitales, provinciales y nacionales. En vez de 71 diputados, quizás 50 diputados. Tenemos que ver cómo garantizamos la independencia y autonomía financiera del órgano judicial y en términos del órgano ejecutivo la descentralización. Hoy en día el presidente de la República concentra mucho poder, diferente a la historia que ha habido en este gobierno, pero sí porque el presidente no ha querido ejercer el liderazgo que tiene. O sea, aquí no manda la asamblea, aquí manda el presidente en realidad. Hoy en día está mandando la asamblea porque el presidente no está mandando. Entonces, sí creemos que muchas de las cosas que nosotros necesitamos hacer y que nos quejamos mucho aquí, de por qué no está funcionando el Estado, y lo que hablaba nuevamente, vuelvo a la presentación del técnico del Banco Interamericano de Desarrollo. Hace muchos años atrás hablábamos de que Panamá tenía la particularidad de que era el único país en la región que estaba teniendo crecimiento económico cuando tiene una mala institucionalidad, y que eso tarde o temprano nos iba a explotar. Y nos explotó. En parte lo que nos está pasando ahora mismo es que nos explotó esa mala institucionalidad. Y tenemos que entender que nosotros no vamos a cambiar esa institucionalidad con un cambio de presidente o con un cambio de leyes. Aquí hay problemas que son de fondo y que deben cambiarse desde la Constitución. Por eso estamos planteando. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muy amables por la atención. Gracias, profesor Edwin Cabrera, por la moderación.